Isaías, uno de los más prominentes profetas del Antiguo Testamento, vivió en un período tumultuoso de la historia de Israel, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Nacido en Jerusalén, era parte de la aristocracia, lo que le proporcionó no solo un estatus social elevado, sino también acceso a una educación privilegiada. Esta formación académica y cultural le otorgó a Isaías una comprensión profunda y multifacética de la sociedad en la que vivía, incluyendo las complejidades de la política, la religión y las tradiciones de su pueblo. El contexto histórico en el que Isaías profetizó estaba marcado por grandes cambios e incertidumbres. El reino de Judá enfrentaba amenazas externas, especialmente de las potencias asirias, que estaban en ascenso y expandiendo su dominio a través de conquistas militares y políticas. Asiria, conocida por su brutalidad y ferocidad en la batalla, imponía miedo sobre las naciones vecinas, y Judá no era una excepción. Este escenario de inseguridad externa se agravaba por una crisis interna, donde el pueblo estaba sumergido en prácticas idólatras y corrupción moral, alejados de los preceptos de la ley de Dios. La sociedad judía de la época, que había sido llamada a vivir en obediencia a Dios, se desvió significativamente de sus caminos. La injusticia social, la explotación de los más vulnerables y la hipocresía de los líderes religiosos y políticos se volvieron comunes. Esta degradación moral no pasó desapercibida para Isaías, quien percibía la necesidad urgente de una intervención divina. Fue en este escenario caótico y lleno de tensiones que Isaías comenzó su misión profética, sintiéndose llamado a ser la voz de Dios en medio de la desesperación. La narrativa de Isaías comienza con una visión impresionante que se convirtió en un hito en su vida y ministerio. En un día en que se encontraba en el templo, tuvo una experiencia divina que cambiaría el curso de su vida. Vio al Señor sentado en un alto y sublime trono, rodeado por una atmósfera de santidad y majestuosidad. Los serafines, seres angelicales, lo adoraban, clamando al unísono: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Esta visión no solo reveló la grandeza de Dios, sino que también destacó la separación entre la santidad divina y la condición pecaminosa de la humanidad. Al percibir su propia pecaminosidad en contraste con la santidad de Dios, Isaías se sintió indigno y pequeño ante la majestuosidad del Creador. Esta experiencia de humillación y reconocimiento de su fragilidad fue crucial, pues preparó su corazón para la misión que estaba por venir. La visión no solo lo confrontó con su naturaleza pecadora, sino que también lo llamó a una vida de servicio y devoción a Dios. Así, el profeta Isaías emergió de su experiencia en el templo no solo como un hombre transformado, sino como un portavoz divinamente elegido, listo para llevar un mensaje de esperanza y advertencia a su pueblo. Sin embargo, uno de los serafines tocó sus labios con una brasa viva, purificándolo y preparándolo para la misión que seguiría. Este acto de purificación no fue simplemente un ritual simbólico, sino una transformación profunda que indicaba la eliminación de las impurezas y la preparación de Isaías para ser un portavoz digno de la palabra divina. Esta purificación simbolizaba la importancia de la santidad y la disposición para servir a Dios, un tema que sería central en sus mensajes al pueblo. Al ser tocado por la brasa viva, Isaías no solo se convertía en un profeta, sino en un mensajero de esperanza, llamado a transmitir la revelación de Dios en un momento crítico de la historia de Judá. El llamado de Isaías no fue fácil. Fue enviado a un pueblo que estaba endurecido de corazón, que se había alejado de los caminos de Dios y que a menudo ignoraba las advertencias de los profetas. La dura realidad de su misión lo confrontaba con la resistencia y la incredulidad del pueblo que, sumido en prácticas idólatras y corrupción moral, muchas veces se mostraba indiferente al mensaje que él traía. Su tarea era, por tanto, desafiante, y su mensaje frecuentemente incluía advertencias sobre el juicio divino que se aproximaba, una advertencia necesaria, aunque difícil de aceptar. A pesar de las dificultades, no dudó en cumplir su tarea, mostrando un coraje notable ante la oposición. Isaías comprendió que su responsabilidad era mayor que su propio confort o seguridad. Hablaba con firmeza y convicción, incluso cuando enfrentaba críticas o desprecio. Su determinación en proclamar la verdad de Dios era un reflejo de su profunda fe y compromiso con la misión que se le había confiado. Sabía que, como profeta, debía ser la voz que clamaba en el desierto, incluso cuando pocos estaban dispuestos a escuchar. Isaías clamaba contra la injusticia social, denunciando la opresión de los pobres y la hipocresía de los líderes religiosos y políticos. No se callaba ante las injusticias que asolaban su sociedad, al contrario, era una voz audaz que se levantaba contra la explotación y la desigualdad. Su llamado a la justicia no era solo una crítica,
sino una exhortación al arrepentimiento y al cambio de corazón. Desafiaba al pueblo a reflexionar sobre sus acciones y a evaluar su relación con Dios, enfatizando que la verdadera adoración no podía coexistir con la injusticia. Exhortaba al pueblo a regresar a Dios, prometiendo que, si se arrepentían, podrían experimentar restauración y bendiciones. Su mensaje estaba impregnado de esperanza, reafirmando que, independientemente de la profundidad del pecado, Dios siempre estaba dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se volvieran hacia Él con sinceridad. Su voz era un eco de esperanza en medio del desespero, como un faro que brillaba en tiempos de oscuridad, recordando al pueblo que la misericordia de Dios era más poderosa que cualquier transgresión. Esta esperanza era vital para un pueblo que enfrentaba no solo la opresión externa, sino también la crisis espiritual interna. Isaías, con su elocuencia y pasión, se convirtió en un defensor de los oprimidos y en una voz profética que desafiaba las injusticias de su tiempo. Su valentía al proclamar la verdad de Dios, incluso frente a la adversidad, lo estableció como una figura central en la historia de Israel, cuyos mensajes aún resuenan con relevancia y poder en la actualidad. Una de las características marcantes del libro de Isaías es su énfasis en la esperanza. Incluso en medio de mensajes de juicio, que podrían ser sombríos y desalentadores, él hablaba frecuentemente sobre la venida del Mesías, un Salvador que traería paz y justicia. Esta expectativa mesiánica era una luz en medio de la oscuridad, una señal de que Dios no había abandonado a su pueblo. Los pasajes mesiánicos de Isaías, como la famosa descripción del Hijo que nos es dado y del Príncipe de la Paz, son algunas de las más citadas en las escrituras cristianas, y su impacto se siente no solo en la tradición judía, sino también en toda la teología cristiana. Estas profecías mesiánicas de Isaías han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo una perspectiva de redención que va más allá del contexto inmediato de su tiempo. Él vislumbró un futuro en el que la paz y la justicia de Dios serían plenamente reveladas, donde las naciones se unirían para adorar al Señor y la guerra sería extinguida. Esta visión de un mundo restaurado y armonioso ofrecía no solo esperanza, sino también un llamado a la acción para que el pueblo se preparara para esta realidad. Además de sus profecías sobre el futuro, Isaías también se destacó en sus visiones de restauración. Habló sobre el regreso del pueblo del exilio y la reconstrucción de Jerusalén, utilizando imágenes vívidas de un nuevo cielo y una nueva tierra. Su visión de renovación era un bálsamo para un pueblo desolado, que enfrentaba el dolor del exilio y la pérdida de su identidad. Isaías pintaba un cuadro de esperanza, donde el pueblo podría regresar a su tierra, reconstruir sus vidas y experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Para Isaías, esta restauración no era meramente física, sino espiritual. Enfatizaba la importancia de un corazón vuelto hacia Dios, de un pueblo que buscara la justicia y la verdad. Sus palabras animaban a la transformación interna, un renacimiento espiritual que prepararía el camino para la venida del Mesías. Este mensaje de renovación y arrepentimiento resonaba en medio del lamento y el dolor, trayendo consuelo y dirección. Isaías utilizaba el lenguaje poético de forma magistral, creando metáforas e imágenes que capturaban la imaginación del pueblo. Sus descripciones vívidas de un futuro glorioso y de un Dios que se preocupa profundamente por su pueblo eran como un faro en tiempos de oscuridad, iluminando el camino de regreso a Dios. Hablaba de ríos de agua viva, de luz que brilla en las tinieblas y de un Dios que enjuga las lágrimas de sus hijos. Estas imágenes fortalecían la fe y la esperanza del pueblo, recordándoles que, a pesar de las dificultades, Dios siempre estaba presente y actuando en favor de ellos. La habilidad de Isaías para comunicar verdades profundas a través de un lenguaje accesible y poético hacía que sus mensajes fueran memorables e impactantes. Así, se convertía no solo en un portavoz de Dios, sino también en un artista de la palabra, capaz de tocar los corazones e inspirar acciones. Su obra continúa siendo una fuente de inspiración, desafiando a generaciones a vivir con esperanza, justicia y un compromiso renovado con Dios. Los mensajes de Isaías no eran solo sobre juicio, sino también sobre el amor incondicional de Dios por su pueblo. Él enfatizaba que, incluso cuando el pueblo se alejaba y se perdía en caminos torcidos, Dios siempre estaba dispuesto a recibirlos de vuelta, si solo se arrepentían sinceramente. Esta disposición divina para el perdón y la restauración subrayaba la naturaleza misericordiosa de Dios, que desea una relación íntima con su creación. Isaías retrataba a Dios no solo como un juez severo, sino como un padre amoroso que anhela restaurar la comunión con sus hijos. El impacto de Isaías fue profundo y duradero. Su libro no es solo una colección de profecías, sino una obra literaria rica que combina poesía,
teología y una visión poderosa de la relación entre Dios y su pueblo. La forma en que articuló sus mensajes, utilizando un lenguaje poético y vívido, no solo capturó la atención de sus contemporáneos, sino que también garantizó que sus palabras resonaran a lo largo de las generaciones. Se convirtió en una voz esencial en la tradición profética, siendo reconocido como uno de los mayores profetas de la Biblia, cuya influencia se extiende hasta los días de hoy. Sus palabras resonaron a través de las generaciones, influyendo no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo. La interpretación de sus profecías mesiánicas formó la base para la expectativa del Mesías, que se cumpliría en Jesucristo. Los cristianos ven en Isaías una prefiguración del papel redentor de Jesús, y muchos de sus versículos son citados en el Nuevo Testamento, reforzando la continuidad de la revelación divina a lo largo de la historia. Esta interconexión entre los mensajes de Isaías y la vida de Cristo resalta la profundidad y la relevancia de sus profecías. Isaías vivió en tiempos de inestabilidad y conflictos, pero su mensaje era un llamado a la unidad y a la fidelidad. Desafiaba al pueblo a volverse hacia Dios, enfatizando que la verdadera seguridad no venía de las alianzas políticas, que eran frecuentemente frágiles y temporales, sino de la obediencia al Señor. En un contexto donde las naciones estaban en constante conflicto y la moralidad estaba en declive, sus palabras servían como un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza de Judá residía en su relación con Dios. Exhortaba al pueblo a confiar en la providencia divina, a cultivar la justicia y a vivir en rectitud, pues estas eran las bases para la verdadera paz y prosperidad. Isaías también instigaba un sentido de responsabilidad colectiva, recordando al pueblo que sus acciones individuales y colectivas tenían consecuencias directas en su relación con Dios. Pedía una reflexión profunda sobre la vida espiritual y moral de la nación, animando a todos a unirse en un propósito común de regresar al Señor. A través de sus palabras, estableció un estándar ético que aún resuena en los corazones y mentes de aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios divinos. Al final, el mensaje de Isaías es una invitación a la esperanza, a la transformación y a la búsqueda de una vida que refleje la justicia y el amor de Dios. Las visiones de Isaías sobre el futuro también incluían la transformación de las relaciones entre las naciones. Él hablaba de un tiempo en que las espadas serían transformadas en arados, simbolizando la paz y la reconciliación entre los pueblos. Esta imagen poderosa no solo evocaba la idea de un mundo sin guerra, sino que también sugería un periodo de prosperidad y colaboración, donde las naciones dejarían de lado sus rivalidades y se unirían para cultivar la tierra y construir un futuro mejor. Isaías vislumbraba un escenario en el que la justicia y la equidad prevalecerían, y las relaciones entre los pueblos estarían basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Su estilo profético involucraba no solo palabras, sino también acciones simbólicas. Isaías frecuentemente utilizaba gestos dramáticos para ilustrar sus mensajes, haciendo que sus profecías fueran aún más impactantes y memorables. No dudaba en realizar acciones que llamaban la atención y provocaban reflexión, como caminar descalzo y vestido de forma sencilla para representar la condición del pueblo o utilizar metáforas visuales que hacían que sus mensajes fueran accesibles y comprensibles. Estos gestos ayudaban a fijar sus mensajes en la mente de los oyentes, reforzando la urgencia y la seriedad de sus advertencias y promesas. La vida de Isaías estuvo marcada por desafíos, y enfrentó una oposición feroz por sus mensajes desafiadores. Muchos no querían escuchar la verdad que él proclamaba, y los líderes de su época a menudo se mostraban hostiles a sus palabras. Sin embargo, nunca vaciló en su convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su valentía y determinación para continuar hablando, incluso ante la persecución, son testimonios de su fe inquebrantable. Isaías sabía que su misión era vital, no solo para su tiempo, sino para las generaciones futuras, y eso lo motivó a perseverar, incluso cuando las circunstancias eran adversas. El legado de Isaías perdura hasta los días actuales. Sus palabras continúan inspirando y desafiando a creyentes en todo el mundo, recordándoles la importancia de la justicia, la compasión y la esperanza en tiempos de crisis. Los mensajes de Isaías resuenan en momentos de incertidumbre, ofreciendo consuelo y aliento a aquellos que buscan la verdad y la justicia. Se convirtió en un símbolo de la lucha por un mundo más justo y del deseo de ver la paz prevalecer entre las naciones. Su visión de un futuro donde la transformación y la reconciliación son posibles aún inspira movimientos sociales y espirituales, alentando a las personas a trabajar hacia un mundo más armonioso y solidario. La relevancia de sus mensajes trasciende el tiempo, invitando a todos a reflexionar sobre sus acciones y a comprometerse con la justicia y la paz en sus propias comunidades.
La vida y el ministerio de Isaías son un testimonio del poder transformador de Dios y de la capacidad de un individuo para hacer la diferencia en su sociedad, incluso frente a adversidades inmensas. Él es un ejemplo de fe inquebrantable y coraje, enfrentando no solo la oposición de líderes políticos y religiosos, sino también la indiferencia y el desprecio de un pueblo que a menudo prefería ignorar las verdades que proclamaba. Isaías demostró que, incluso en tiempos de crisis y oscuridad, la voz de un profeta comprometido puede iluminar el camino e inspirar el cambio. Las enseñanzas de Isaías también abordan cuestiones contemporáneas, como la lucha contra la injusticia y la opresión. Su mensaje resuena con aquellos que buscan un mundo más justo y equilibrado, resaltando la necesidad de responsabilidad social y justicia económica. Denunciaba la explotación de los pobres y la hipocresía de los poderosos, desafiando a sus contemporáneos a actuar en favor de los marginados y a construir una sociedad más equitativa. Esta relevancia continua de sus palabras hace de Isaías una voz fundamental en los debates sobre justicia social y derechos humanos, resonando en las luchas actuales por dignidad e igualdad. Isaías no solo previó el futuro, sino que también desafió a las personas a reflexionar sobre su presente y a tomar medidas para cambiar sus circunstancias. Incentivaba la acción en lugar de la complacencia, instando al pueblo a no solo esperar a un Mesías que traería salvación, sino a convertirse en agentes de cambio en sus propias vidas y comunidades. Su mensaje era claro: la transformación social comienza con la disposición individual de levantarse contra la injusticia y buscar la verdad, incluso si eso significa enfrentar adversidades o ir contra la corriente. La profundidad de sus visiones y el poder de sus palabras continúan resonando, convirtiéndolo en una figura central en la historia de la fe. Es reconocido como uno de los mayores profetas de la tradición judeocristiana, no solo por sus profecías sobre el Mesías, sino también por su llamado a la integridad moral y al arrepentimiento. Isaías dejó un legado que trasciende el tiempo, desafiando a cada nueva generación a vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y compasión. Su vida y sus mensajes son una invitación perpetua a la reflexión sobre el papel que cada uno puede desempeñar en la construcción de un mundo mejor, instigando una búsqueda continua de valores que honran la dignidad humana y promueven la paz. Con el tiempo, Isaías se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, un faro de luz en tiempos de oscuridad. Sus profecías continúan siendo estudiadas y meditadas por millones de personas en todo el mundo, ofreciendo orientación y consuelo en medio de las dificultades de la vida. La profundidad y la belleza de sus escritos resuenan a través de las generaciones, reforzando la relevancia de sus mensajes y el deseo humano de un futuro mejor. En sus mensajes, Isaías transmitía la certeza de que Dios no abandonaría a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Hablaba sobre la fidelidad de Dios y la promesa de que, a pesar de las tribulaciones y el sufrimiento, la presencia divina siempre estaría al lado de aquellos que se volvieran hacia Él. Esta promesa de presencia divina trajo consuelo y fuerza a los corazones afligidos, incentivándolos a perseverar y a mantener viva la esperanza. Isaías ofreció una visión de un Dios que se preocupa profundamente por el dolor de su pueblo, recordándoles que la restauración y la paz siempre estaban al alcance para aquellos que buscaban sinceramente. A lo largo de los siglos, muchos líderes y pensadores se inspiraron en las palabras de Isaías. Filósofos, teólogos y activistas sociales encontraron en sus profecías un llamado a la acción y a la justicia, utilizando sus mensajes como fundamento para movimientos de cambio y reforma. Él continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan justicia y verdad en sus propias vidas, animándolos a luchar contra la opresión y la injusticia. Su visión de un futuro donde la paz y la equidad prevalecen sirve como una motivación poderosa para individuos y comunidades que desean promover un mundo más justo e inclusivo. La fuerza del legado de Isaías reside no solo en sus profecías, sino también en la forma en que animaba a las personas a convertirse en agentes de transformación en sus propias realidades. Desafiaba a los líderes a gobernar con integridad y compasión, y al pueblo a vivir en armonía y solidaridad. Este mensaje atemporal continúa resonando, inspirando a nuevas generaciones a abrazar la responsabilidad social y a trabajar activamente por la construcción de un mundo donde la justicia, la misericordia y la esperanza sean las fuerzas motrices de la sociedad. La influencia de Isaías se extiende mucho más allá de su época, convirtiéndolo en una figura central en la búsqueda continua del ser humano por significado, propósito y conexión con lo divino. La espiritualidad de Isaías trascendió su tiempo y espacio, alcanzando a personas de diferentes culturas y tradiciones. Sus lecciones sobre amor, compasión y fe permanecen relevantes, resonando en corazones y mentes alrededor del mundo.
La sabiduría contenida en sus palabras no se limita a un contexto religioso específico, sino que se extiende a todos aquellos que buscan entender la condición humana y la necesidad de conexión con lo divino. Esta universalidad hace de Isaías una figura admirada por muchos, independientemente de su tradición espiritual, ya que sus mensajes hablan sobre la esencia de lo que significa ser humano. Isaías es frecuentemente recordado en momentos de crisis, cuando sus palabras ofrecen esperanza y un camino a seguir. En tiempos de incertidumbre y desesperación, sus profecías sirven como un faro de luz, guiando a aquellos que se sienten perdidos. Sus mensajes de aliento y promesa de un futuro mejor recuerdan a las personas que la adversidad no es el final, sino una oportunidad para el crecimiento y la renovación. El legado de Isaías es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano ante las adversidades, mostrando que, incluso en las circunstancias más sombrías, la fe y la determinación pueden triunfar. Al reflexionar sobre la vida de Isaías, somos recordados de que todos estamos llamados a ser voces de justicia y esperanza en nuestro mundo. Él nos enseña que, incluso en medio de la lucha, podemos ser instrumentos de cambio. El coraje de Isaías al proclamar la verdad, incluso cuando se enfrentaba a la oposición, inspira a otros a levantarse contra la injusticia y a convertirse en defensores de los oprimidos. Cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, puede hacer eco de su llamado a la acción, buscando no solo la justicia, sino también la compasión en nuestras interacciones diarias. Es fundamental que, así como Isaías, cultivemos una espiritualidad que nos impulse a actuar en favor del bien común. Su vida nos desafía a no solo acoger la esperanza, sino también a compartirla activamente con los demás. Al hacerlo, nos convertimos en parte de un legado continuo de amor y transformación, creando un impacto positivo en nuestro entorno. El mensaje de Isaías es una invitación a la reflexión y a la acción, recordándonos que cada pequeña acción de bondad puede contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario. Él nos exhorta a no perder la fe en tiempos difíciles, sino a recordar que, juntos, tenemos el poder de hacer la diferencia. El impacto de Isaías en la historia de la humanidad es innegable. Sus profecías y enseñanzas continúan moldeando la comprensión de la fe e inspirando acciones hacia un mundo mejor, atravesando barreras culturales y temporales. Los mensajes de Isaías sobre justicia social, compasión y la importancia de una vida ética resuenan profundamente en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, influyendo tanto en líderes espirituales como en pensadores seculares. A lo largo de los siglos, sus palabras han sido citadas en contextos que van desde discursos políticos hasta movimientos sociales, subrayando la relevancia de su visión en cuestiones contemporáneas. Además, las profecías de Isaías sobre la venida de un Mesías y la esperanza de un futuro de paz y prosperidad han sido una fuente de consuelo y expectativa para millones. Él abordó temas universales que hablan a la esencia de la experiencia humana, como la lucha contra la opresión, la búsqueda de redención y el anhelo de un mundo más justo. Esta capacidad de tocar la esencia de lo que significa ser humano garantiza que sus lecciones permanezcan pertinentes, incluso en un mundo en constante cambio. En resumen, la vida y el ministerio de Isaías ofrecen una visión poderosa sobre la relación entre Dios y su pueblo. Él es un ejemplo de fe, coraje y esperanza que perdura hasta nuestros días. Su disposición a hablar la verdad, sin importar las consecuencias, nos enseña sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad. Isaías no solo proclamó mensajes divinos, sino que también vivió de acuerdo con ellos, convirtiéndose en un modelo de acción y compromiso. Su legado continúa inspirando a aquellos que buscan un propósito mayor, animándonos a todos a ser defensores de la justicia y la compasión en nuestras vidas cotidianas. A través de su historia, se nos recuerda que, incluso en tiempos desafiantes, la esperanza y la fe pueden prevalecer, guiándonos en nuestra jornada colectiva hacia un futuro mejor.